Buenas noches, saludo cordial de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero para nuestros queridos asistentes a la 18ª versión de la Fiesta del Libro en Cúcuta. Eduardo Durán Gómez es abogado con especializaciones en Derecho Público, Dirección de Empresas y Recursos Energéticos, y en Derecho Notarial y en Registral. Igualmente realizó el diplomado en Conciliación y Arbitraje en la Universidad Javeriana. Es magíster en Historia y en Filosofía y Educación. Además, es miembro honorable de la Academia de Historia de Norte de Santander. Armando Martínez Garnica es santanderiano, historiador con doctorado en Historia postdoctorado por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Actualmente es presidente de la Academia de Historia Santander y de la Academia Colombiana de Historia y es miembro honorario de la Academia de Historia de Norte de Santander. A continuación, damos inicio al conversatorio titulado La creación del Departamento Norte de Santander, a cargo de Eduardo Durán Gómez y Armando Martínez Garnica. Bueno, buenas noches para todos, todas. Vamos a hacer un conversatorio en torno al nacimiento del Departamento Norte de Santander, comunidad territorial, el contexto político, los actores fundamentales, la coyuntura básica, y vamos a darle la palabra al doctor Eduardo para que haga una presentación breve de los antecedentes del Estado y el Departamento de Santander. Enseguida el doctor Armando Martínez Garnica pondrá los términos básicos de la creación del departamento, para luego pasar al conversatorio en torno a temas como la génesis de la idea, la coyuntura política básica, el ordenamiento territorial de Rafael Reyes, el poder legislativo, la accidentalidad del poder legislativo que hizo posible esa coyuntura de la primera década del siglo XX, el rol de las regiones y los actores locales, el departamento de Cúcuta y finalmente la concreción del Departamento Norte de Santander. Tiene la palabra el doctor Eduardo. Bueno, muy buenas tardes o noches ya para todos. En primer lugar, mi saludo muy especial a los organizadores de la Fiesta del Libro, evento cultural muy importante, no solamente para Cúcuta y Norte de Santander, sino para todo el oriente colombiano. Y desde luego, pues un evento que ya se ha venido consolidando en el tiempo y constituye en estos momentos un referente importante para la cultura nacional. Igualmente para este Centro Cultural Julio Pérez Ferrero, que alberga este evento y que también constituye un elemento muy importante desde el punto de vista del impulso de la cultura regional. Pues me ha correspondido aquí junto con mi colega Armando Martínez Garnica, exponer y participar de este conversatorio sobre cómo ocurrió el surgimiento de la organización territorial que le permitió a esta región, en primer lugar, ser un Estado soberano y después, posteriormente, a partir de 1886, ser un departamento como lo es hasta los días que hoy corren. En primer lugar, quiero decirles que después de la independencia y durante buena parte del siglo XIX, la organización territorial en el país estaba alrededor de las provincias. Entonces existía la provincia de Pamplona, existía la provincia de Tunja, la provincia del Socorro, la provincia de Cartagena, estaba organizado alrededor de provincias. Después de transcurrir la mitad del siglo XIX, después de 1850, empezó a verse la necesidad de una nueva organización territorial, en donde existían ciertas ambiciones de las regiones para poder tener un poder mucho más consolidado alrededor de su área de influencia y poderse apartar de ese excesivo centralismo que se había impuesto en la organización del gobierno. Entonces, a partir de 1853,
empieza el debate, sobre todo promovido por la provincia de Panamá, que en ese momento pertenecía al territorio colombiano, porque ellos se sentían desprotegidos, se sentían abandonados, se sentían fuera de eso excluidos porque estaban interrumpidos por el tapón del Darién, y esas repetidas quejas no fueron oídas por el gobierno nacional, situación que hace que las quejas se ahonden, que las quejas se vuelvan más intensas y que ese reclamo sea en verdad algo fervoroso por parte de esa región. Entonces se aprovecha que un panameño es elegido vicepresidente de la Nación, el doctor José de Ovaldía, y que un parlamentario de gran influencia, el señor Justo Arosemena, también era oriundo de esa región, y empiezan a impulsar el tema, de tal manera que para 1854 es posible convencer al Congreso de que apruebe esa ley para crear el Estado Soberano de Panamá, en donde se delimite un área de influencia y en donde se le concedan unas prerrogativas que le permitan alejarse del centralismo y manejar ciertas autonomías regionales en materia presupuestal y en materia de manejo de ciertos temas fundamentales como la educación, la relación de la Iglesia y el Estado, las vías de comunicación, etc. Al consolidarse la creación del Estado de Panamá, en ese momento había también muchos reclamos de la región de Antioquia. Y Antioquia, pues en ese momento estaba el gobierno del presidente Ospina, de gran influencia conservadora, y Antioquia era la meca del conservatismo. Entonces aprovechan esas circunstancias y se crea como un segundo Estado soberano, el Estado Soberano de Antioquia. Entonces, la zona que tenía más influencia política en ese momento era la región de Santander, porque era la meca del radicalismo liberal y porque El Socorro era la ciudad industrial del país y la segunda ciudad en población después de Bogotá. Había tenido un gran impulso económico. Y entonces Santander empieza a tener esa presión hasta que se le concede también por parte del Congreso la posibilidad de conformar un Estado soberano. Hubo muchos debates en el Congreso alrededor de la creación de este Estado. Primero por las provincias que irían a integrar. Entonces se hablaba de que se incorporara Ocaña, de que se incorporara Vélez. El proyecto final pasó sin Ocaña y sin Vélez. Ocaña se adjudicaba a la provincia de Monpós y Vélez se adjudicaba a la provincia de Tunja. Pero ese inconformismo se hizo sentir inmediatamente aprobada la ley, y un mes y unos días después es aprobada una nueva ley que crea más estados, y precisamente en esa ley se decide también incorporar las provincias de Vélez y de Ocaña al Estado Soberano de Santander. ¿Cómo se le dio el nombre de Santander? Inicialmente el nombre propuesto era el de el Estado Soberano de Guanentá, en honor al cacique Guanentá. Así iba el proyecto de ley, así lo estaban impulsando, así empezó a tomar fuerza en el Congreso. Pero en la medida en que fueron creándose las dificultades para la aprobación del proyecto, fue necesario crear una comisión para que finalmente afinara esas diferencias y redactara un proyecto definitivo. Esa comisión quedó integrada por el general Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, y por el señor Excipión García Herreros, oriundo de la provincia de Pamplona y de una gran influencia política. Finalmente, el general Mosquera impuso en esa comisión que el Estado no se podía llamar Guanentá, porque había que rendirle un homenaje al general Santander, y que era la posibilidad de hacerlo porque el general Santander era oriundo de ese ente territorial que se estaba formando y que por lo tanto debía llamarse Santander. Pues finalmente acordaron hacerlo así, y sobre todo que la provincia alrededor de Cúcuta se llamaba la provincia de Santander. Entonces fue como fácil llegar a un acuerdo y así quedó, y desde entonces esta región se le denomina como Santander.
Vino entonces la consolidación del Estado soberano y se autorizó la realización de una asamblea con 35 delegados que sesionaría en Pamplona. Allí sesionó la asamblea y vino dos elementos fundamentales: la escogencia de la capital del Estado y la escogencia del presidente del Estado soberano. Hubo muchas dificultades, hubo muchas reclamaciones, hubo muchos inconformismos que se le tiraron alrededor de la asamblea. ¿Por qué? Porque Pamplona se consideraba la ciudad más antigua y con más prerrogativas y aspiraba a que fuera la capital del Estado. Y por otro lado, el Socorro alegaba que en estos momentos era la capital industrial de Colombia y la ciudad con más población en ese nuevo ente territorial. No fue posible zanjar las diferencias y finalmente empezaron a surgir otras opciones, como Caña, como Vélez, como San Gil, y para zanjar la situación resolvieron escoger una ciudad que no estaba aspirando a nada, que era Bucaramanga, que era una ciudad muy pequeña, con muy poco movimiento en esa época, una ciudad cuya economía giraba alrededor de Girón, que era la ciudad más vecina, pero era la manera de poder surgir esas diferencias que surgieron en el escenario de esa convención de Pamplona. Y vino entonces la designación del presidente del Estado soberano y también otro agarrón, porque exigían un pamplonés, las gentes de Pamplona, y los socorranos exigían un socorrano, y les tocó nombrar uno que no fuera de la región. Nombraron al doctor Manuel Murillo Toro, oriundo del Tolima, como primer presidente del Estado soberano de Santander. Una figura muy connotada a nivel nacional, pero no fue posible que se pusieran de acuerdo en nombrar un presidente santanderiano. En medio de todas estas dificultades surgió el Estado soberano de Santander, con capital Bucaramanga, que no duró sino un par de años, porque Bucaramanga no tenía infraestructura para ser una capital. No tenía una edificación donde pudiera funcionar la sede del Estado, no tenía ni siquiera hotel donde pudiera hospedarse el presidente del Estado, le tocó alquilar una habitación en una casa de familia, y cuando el presidente Murillo Toro dejó la presidencia del Estado y se la entregó a Eustorgio Salgar, otra persona que no era oriunda de Santander, él decidió formular la petición a la asamblea para cambiar la capital y designaron al Socorro. Y desde entonces la capital del Estado soberano fue el Socorro. Funcionó hasta 1886 como tal, cuando el radicalismo fue derrocado del poder o fue derrotado en las elecciones, entró la Regeneración con la influencia del Partido Conservador, y la que hizo la Regeneración fue inmediatamente cobrarle al Socorro su condición de ser la meca del radicalismo, y lo despojaron de la capital y se la regresaron a la ciudad de Bucaramanga. Esto en 1886. Y de ahí nos lleva hasta 1810, hasta 1910, cuando ejercía la presidencia de la República el general Ramón González Valencia, oriundo de la provincia de Cúcuta, y quien inmediatamente planteó la posibilidad de dividir el departamento ya de Santander en dos y crear un nuevo ente territorial. Y aquí es donde el doctor Armando Martínez Garnica nos va a explicar cómo surgió ese departamento. Bueno, la guerra de 1884-85, La guerra religiosa. esa guerra fue la oportunidad para terminar con la experiencia federal y pasar a un régimen centralizado de la República de Colombia. Pero cuando el Consejo Nacional de Delegatarios de los 9 estados soberanos creó la nueva Constitución del 86, como fue una constitución hecha por plenipotenciarios de 9 estados soberanos, produjo
una carta constitucional que prácticamente hacía imposible dividir el territorio nacional, porque los 9 estados soberanos, que son los que fundan la República de Colombia en el 86, se convirtieron en departamentos de Colombia. Y esa transición de estado a departamento en la nueva Constitución quedó como para siempre jamás. Es decir, para poder subdividir en el futuro un departamento que antes había sido Estado soberano, había que reformar la Constitución. Y esa es la gran dificultad que encuentran la gente de Pasto, que son las primeras que comienzan a pedirle al presidente que los separe del gigantesco departamento del Cauca y les permite hacer un departamento propio con capital en Pasto, y no lo lograron los pobres pastusos, porque había que reformar la Constitución. Así que entramos al siglo XX con la imposibilidad de subdividir los 9 departamentos. Pero al comenzar el siglo XX tenemos 2 problemas muy graves en el país. El primero es que en 1903 se fue el departamento de Panamá y creó la República de Panamá, que fue un golpe terrible para la soberanía nacional, ante la cual no pudo reaccionar porque no tenía la fuerza política ni militar para impedir que eso ocurriera. Y quedó con su alma herida y acusando a los Estados Unidos de haber sido cómplice de la pérdida del departamento de Panamá. Y en segundo lugar, el siglo XX empezó con una guerra que duró 3 años, que debilitó más las fuerzas militares y políticas del país y puso en crisis el ejército. Entonces, lo que va a ocurrir entre 1904 y 1910, que es lo que nos permite explicar el tema de hoy, ¿por qué nació el departamento de Norte de Santander? Yo creo que hay que situarlo en el contexto de la profunda crisis política y militar con la cual se inició el siglo XX. Y vamos a arrancar de el momento en el cual se posesiona como presidente el general Rafael Reyes, natural de Santa Rosa de Viterbo. Es decir, vamos a arrancar del 7 de agosto de 1904, porque el general Reyes prometió que daría solución a los problemas fiscales, políticos y militares con los cuales Colombia arrancó. Pero fíjense que la noche anterior, es decir, el 6 de agosto de 1904, se aprobó un acto legislativo que permitió que el presidente firmara la existencia del departamento de Nariño, separado del Cauca. Es decir, el nuevo departamento se pudo crear con el presidente saliente a última hora, gracias a que se hizo un acto legislativo. Con ese aprendizaje, el gobierno de Rafael Reyes se va a caracterizar por muchísimos actos legislativos que reformaron la Constitución del 86, por lo menos una docena de actos legislativos. Y fue reformando la Constitución como fue posible dividir los antiguos departamentos hasta llegar al número de 34 en 1908. Y de ese proceso tan complicado es que viene a nacer finalmente en 1910 el departamento de Norte de Santander, que es lo que vamos a hablar esta noche. ¿Por qué entre 1904 y 1910 fue posible dividir el antiguo departamento de Santander, que es uno de los firmantes del 86, para poder obtener el departamento de Norte de Santander con la ley del 14 de julio? Ese es el problema del día de hoy que vamos a examinar con la ayuda de Silvano. Bueno, hay unas preguntas fundamentales para abordar el problema del conocimiento y encontrar una comprensión. La primera pregunta que yo quiero formular es, ¿cuál fue la génesis? ¿Dónde estaba la génesis de la idea? O sea, ¿qué pulsó emprender el camino para lograr una decisión política de ese calibre? En principio todo el mundo nos dice, no, la reforma territorial de Reyes, el ordenamiento territorial de Reyes. Pero el ordenamiento territorial de Reyes lleva consigo una idea muy poderosa, y era quebrarles el espinazo
desbaratar el poder de las regiones, como ya lo había anunciado el doctor Eduardo, y es que esos poderes regionales no permitían en el pensamiento del momento la consolidación de una nación centralizada, una nación que tuviera identidad, que se pudiera gobernar. Las guerras civiles decimonónicas habían salido casi todas de la región de Santander y había que quebrarle el espinazo a Santander. Y esa es una primera idea muy poderosa, tanto que ahorita, como Armando nos va a explicar, fue dividido en 4 regiones. Segundo, la coyuntura política que generó la guerra de los 1000 días, el país había que componerlo, tenía una inflación terrible, una pobreza extrema, complicado con deuda exterior y desbaratado políticamente. El ordenamiento de Reyes, o mejor, la política de Reyes genera una complicación autoritaria muy brava, porque primero cierra el Congreso, un Congreso que no le era muy afín o no le convenía para el proyecto político, ese de reordenar el país, materializar la idea de, digamos, quebrar los grandes poderes regionales, los estados soberanos antiguos, los departamentos ahora, crear su propia asamblea nacional, legislativa y constituyente para hacer su proceso. Terminar creando 34 departamentos, lo que significó la caída de Reyes en el 9, el regreso del Congreso para tomar unas decisiones muy efímeras para que apareciera ahí sí en el entorno ejecutivo Ramón González Valencia y creara otra asamblea, la Asamblea Nacional, que es la que va a crear el Departamento Norte de Santander. Entonces le vamos a pedir el favor al doctor Armando que nos explique esa coyuntura que materializa una idea, que no es precisamente regional, porque es otro elemento también crítico. Las ideas de la creación de las unidades territoriales y en concreto la de Norte de Santander no es una idea de norte santanderianos actual, pues santanderiano ni siquiera. Una idea que arranca con Uribe, que en principio no cayó bien, pero que luego va a ser impulsada. Y ese pedacito, ese que quiero que concrete el doctor Armando, ¿cuál es la coyuntura? ¿Cómo se quiere materializar la idea? ¿Y cuál es el rol de Rafael Reyes en términos de ordenamiento territorial? Es que mira, ocurrió una cosa, el periodo que va de 1904 a 1910 políticamente es un periodo de anómalo, digamos de crisis política profunda. ¿Y en qué se manifiesta la crisis política profunda? Que el Congreso, las 2 cámaras, son de mayorías conservadoras, pero las mayorías conservadoras están divididas en 2 tendencias, una que llamaron los históricos y otros los nacionalistas. Y resulta que el Congreso se convirtió en un obstáculo para cualquier intento de reformarlo, la crisis política con la cual se inicia el siglo. Me explico. La disputa entre históricos y nacionalistas impide que se aprueba por el Congreso el tratado con los Estados Unidos que permitía construir el Canal de Panamá. Y cuando el Congreso de mayoría conservadora negó el tratado, los panameños se fueron. Es decir, el Congreso bloqueó una alternativa que los panameños juzgaban de vida o muerte. Pero cuando se posesiona Reyes como presidente, el 7 de agosto de 1904, él llega con un paquete de reformas grande. Y resulta que el Congreso no le aprobó ninguna ley del paquete de reformas, pero sobre todo no le aprobó la ley del presupuesto de rentas y gastos. Es decir, lo paralizó. Porque ¿cómo funcionaba el gobierno sin ley aprobada de presupuesto nacional? Entonces Reyes, ante la evidencia de que el Congreso se atravesó, él cerró el Congreso, con lo cual empieza un periodo anómalo, no hay Congreso. Y como no hay Congreso, Reyes hace 2 cosas anómalas. Convoca una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, es decir, una asamblea que viene a reformar la Constitución con actos legislativos y fueron 10 o 12. Eso es anómalo, que el presidente funcione con una asamblea constituyente permanente.
Y en segundo lugar, él convoca a una junta de gobernadores en Bogotá. Entonces, el poder se traslada a los gobernadores que están permanentemente reunidos en Bogotá, la junta de gobernadores, que es la que está diseñando el futuro del país. Y lo que se aprueba ahí pasa a actos legislativos que aprueba una Asamblea Nacional anómala. Entonces, esa anomalía, a partir de 1904, que va a caracterizar el gobierno de Reyes, es lo que va a permitir que muchas voces propongan despedazar el ordenamiento político-administrativo que venía de 1886, pasando por encima de una constitución del 86 que fue diseñada para una máxima estabilidad. La Carta del 86 duró 100 años. Largos. Más de 100 años. Era una carta que daba mucha estabilidad, pero permitía muchas reformas que la fueran adecuando, especialmente a la de 1910. Pero en el punto de vista territorial no permitía reformar mucho. ¿Por qué razón? Por la manera como se creó la Carta del 86 por plenipotenciarios de grandes estados que se convirtieron en departamentos. En ese contexto es que entonces, desde la Asamblea de Gobernadores y desde la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, que no es el Congreso, aparecen voces como la de Rafael Uribe Uribe, senador por Santander, que va a proponer que despedacen al departamento de Santander en 3 pedazos. Uno que se llamaría departamento de Cúcuta Santander. o de Santander. Otro que se llamara el departamento de Galán y posteriormente Comuneros. Es decir, Rafael Uribe propuso 2 reformas. Primero, que la partan en 2 y que se vayan 3 provincias a formar el departamento del Santander, y el otro, el departamento de Galán o Comuneros. Pero entonces en esa reforma se empieza un lenguaje de locos, porque por ejemplo llegan a proponer que al separar las provincias de Pamplona, Cúcuta y Ocaña, ellos se queden con el nombre de Santander y lo que quedó se llame García Rovira. Es decir, y entonces la gente dice, pero ¿cómo así? O sea, no solamente se va haciendo que se van con mi nombre. Y además el sur de Santander lo partieron 2 veces, primero con el departamento de Galán y luego Comuneros. Pero entonces, ¿quién propone estas cosas? Gente en Bogotá, caudillos liberales o conservadores, que quieren reformar. Pero hay una cosa interesante, Silvano. Cuando empezaron los proyectos de reforma en 1904, los alcaldes y el obispo de Pamplona, alcaldes de Chinaco, Tabochalema, Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, dicen, no queremos ninguna reforma. ¿Quién dijo que nosotros queríamos dividirnos? Ellos, la primera reacción es, no vamos a permitir que a Santander lo despedacen. Y lo dicen tanto en Cúcuta, Tabochalema, Pamplona, Málaga, Bucaramanga. La primera reacción. El obispo de Pamplona dice, esto no lo van a partir, señores. O sea, ¿a qué están jugando? Y Rafael Reyes empieza a decirles, muchachos, tranquilos, que yo no voy a partir nada. Lo dice en 1904. Pero después Reyes cambia de opinión y los cucuteños cambian de opinión. Y es donde se precipita lo que va a ocurrir, del cual va a terminar separado para siempre el norte de Santander. Don Eduardo, ¿cuál es el rol político del Congreso y por qué el Congreso tiene que desbaratarse con un liderazgo fundamentalmente conservador, aunque ahí está Uribe Uribe dando la pelea, porque después de la guerra de 2010 prácticamente Uribe Uribe es solo en términos de liberalismo? El Congreso no le funciona a Reyes y el Congreso se tiene que caer. Pero, ¿cuál es el papel de Uribe Uribe, además de ser el primer liberal que está haciendo la lucha política? Porque Sí, fue el primero en proponer además... Lo que pasa con Uribe Uribe es que pues, era el general Rafael Uribe Uribe, el jefe del Partido Liberal, y la pugnacidad que existía entre el liberalismo y el conservatismo era una pugnacidad llevada a los extremos más grandes, porque el Partido Conservador se tomó el poder a partir de 1886 y en cierta forma pues conformó una hegemonía política en el ejercicio del poder y excluyó al liberalismo del mismo.
Entonces eso generó todo ese conflicto político y social que ocasionó la Guerra de los 1000 días y que ocasionó el enfrentamiento fratricida entre los partidos políticos. Entonces el general Uribe estaba como en plan de proponer fórmulas distintas a lo tradicional para generar cierto aire, cierto oxígeno en la opinión pública que le permitiera de todas maneras recuperar un liderazgo al Partido Liberal. Esa yo creo que fue la razón. Bien, es que la pregunta para el doctor Eduardo en esos términos por lo siguiente, porque ya lo dijo Armando, la primera idea de división allá en el Congreso que tuvo resistencia acá la plantea el general Uribe, 1904. La Asamblea Legislativa Nacional, la Asamblea Nacional Legislativa y Constituyente que, pues, con la cual gobernó Reyes, allí es donde aparecen en dos leyes una tras otra, en el año 8, la creación de los 34 departamentos que definitivamente desmembraron el país, pues las grandes unidades territoriales. El problema es la salida de Reyes, porque Reyes llega un momento en que no aguanta más el proceso, se inventa un viaje por el río Magdalena, se va para Puerto Colombia, se lleva los recursos que puede en físico, en metálico, y se va del país. Ahí hay una coyuntura muy especial, y es que retorna al Congreso por unos días. Entonces yo le voy a preguntar a Armando, cuéntenos clarito, ¿cómo es eso de que una asamblea anómala con la cual gobierna Reyes, sale Reyes, retorna efímeramente un Congreso que ya no estarían todos los miembros de ese Congreso que él había cerrado antes, para legitimar o legalizar algo que le permitiera instaurar un gobierno de transición o sustituto después de Reyes? Y tiene que venir ese Congreso efímero porque hay un presidente, Ramón González Valencia, y tiene que crear una Asamblea Nacional para que aparezca el documento básico final con unos actores especiales en el marco de un proyecto muy especial que da nacimiento al Departamento Norte de Santander. Armando. Es que todo parte de una anomalía institucional. En esta década no hubo elecciones. Y al no haber elecciones, ¿de dónde salen los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa y de dónde salen los diputados del Congreso de 1809? Nacen del dedo del presidente. O sea, son nombrados a dedo, no por jornadas electorales democráticas. Entonces, el presidente Rafael Reyes y luego Ramón González Valencia son los que están creando los cuerpos legislativos que están aprobando reformas de largo aliento porque son actos constitucionales. Ese es el primer problema que tenemos. Y es lo que va a permitir que se apruebe un acto legislativo que dice que la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa queda facultada para introducir las reformas que le vengan gana en el ordenamiento político administrativo. Es que esa aprobación de 1904, esa facultad, es lo que le da las manos libres a Rafael Reyes y a González Valencia para usar la Asamblea Nacional para dividir a discreción el país como le dio la gana, y por eso llegaron a esos niveles. Cuando Reyes se va, ha dividido el país en 34 departamentos. Cuando se suponía que la Carta del 86 no dejaba hacer eso, se va con 34. Pero tan pronto se va, su sucesor, Ramón González Valencia, de un plumazo borra todo y dice: volvemos al estado en que estábamos en 1904. Borró todo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando él manda a borrar todo, en 1909, ya los cucuteños habían tenido la experiencia de ser departamento de Cúcuta independiente. Ahora dígame, ¿quién los convence que regresen al seno del departamento de Santander? Eso es imposible. ¿Quién va a convencer al departamento de Caldas que regrese a Antioquia? ¿Quién va a convencer al departamento de Comuneros que regrese a Santander? Entonces, el problema es que ya muchos capitales habían disfrutado de la autonomía como departamento y les quedaba muy de para arriba
devolverse al estado en que estábamos en 1904. Por eso va a ser muy imposible. Y eso es lo que hace que los cucuteños digan, nosotros ni locos volvemos al departamento de Santander. ¿Están locos? Y entonces es donde van a dar el salto a pedir que Ramón González Valencia, su paisano, amiguísimo de Emilio Ferrero, presidente de la Asamblea Nacional del otro, den el paso adelante y creen el Departamento del Norte de Santander, que empieza a funcionar, como ustedes saben, el 20 de julio de 1910. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Eduardo, ya el doctor Armando introduce el nombre de Emilio Ferrero. Yo estaba guardando los actores, porque es cuando aparecen los actores territoriales. Emilio Ferrero era gobernador del departamento de Cúcuta. El departamento de Cúcuta estaba integrado también por el actual sur de Cesar. Le habían quitado al departamento de Magdalena la zona sur y se le habían adherido a Cúcuta. Pamplona pertenecía al departamento de Bucaramanga. Aquí volvemos, bueno, Armando introdujo el tema local y regional, ahora sí. Emilio Ferrero lo comisionan aquí en el extinto departamento, en el duelo, porque hay un duelo generalizado, hay una desazón suprema, lo vemos en las comunicaciones, lo vemos en las quejas de lo que la población está, digamos, la clase política está sufriendo, y deciden mandar comisionar a Emilio Ferrero para que vaya a trabajar directamente con el presidente Ramón González para que organicen el tema. Ramón González organiza la asamblea que él necesita para gobernar, a dedo. Y esa asamblea van por esta región Augusto Samper, Emilio Ferrero Torconis y Benjamín Herrera. Ellos son más expertos en personajes, nos contarán ahorita la vinculación de Benjamín Herrera, que es un bayuno notable con esta parte del país. Pero ¿qué sucede ahí? Como Ramón González está integrando esa asamblea a su imagen y semejanza, para lo que él necesita, pone a Emilio Ferrero ahí y pone a Emilio Ferrero a presidir esa asamblea. Entonces ahí hay una moñona muy especial, porque entonces ingresa un actor especial de la región, va a ocupar un cargo extraordinario, nada más y nada menos que presidente de la asamblea, y va a tener entonces la anuencia del Ejecutivo para que el proyecto se pueda tramitar. Bueno, yo quisiera anotar dos cosas. En primer lugar, el tema de la rivalidad que siempre existió entre los dos grandes centros de ese Estado soberano de Santander, que fueron Socorro y Pamplona. Esa rivalidad entre las dos ciudades las llevó a ser perdedoras ambas, porque no fue posible zanjar esas diferencias y no fue posible superar ese escenario de rivalidad. Socorro tuvo una victoria parcial cuando logró ser capital del Estado soberano hasta 1886. Pamplona no logró ser nunca ni capital del Estado soberano ni capital del departamento. Entonces yo creo que ambas ciudades fueron perdedoras y ambas ciudades le dieron la posibilidad a Bucaramanga de surgir como ciudad, porque Bucaramanga no era nada, y de convertirse en lo que hoy se convirtió. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que fue la creación del departamento por parte del general Ramón González Valencia, esa coyuntura se presenta como una coyuntura absolutamente excepcional, porque siendo Ramón González Valencia oriundo de esta región del país y oriundo de la provincia de Cúcuta, él era de Chinácota, ¿no? Se veía obligado a tener una respuesta como presidente de la República ante la gente de su tierra en relación con lo que eran esas aspiraciones de la división territorial. Y se vio obligado a tomar la determinación. Lo que ocurrió fue que no le concedió tampoco el honor a Pamplona de ser capital, sino a Cúcuta para que fuera capital de ese nuevo departamento que creó en 1810, dividiendo el departamento de Santander. Bueno, como en aras al tiempo, vamos a pedirle al doctor Armando lo siguiente.
que nos cuente el protagonismo de Pamplona. ¿Cuál es el liderazgo que ejerce el obispo de Pamplona? ¿Cómo es que viene a Cúcuta y plantea una situación que va a permitir consolidar el proyecto que Emilio va a discutir allá en Bogotá para hacer aprobar la ley? Doctor Armando. Es muy sencillo, el desenlace final depende de Pamplona. ¿Por qué? Porque Cúcuta sigue adelante. Yo voy a hacer departamento. Puede que ya no me sigan llamando departamento de Cúcuta, me va a llamar departamento de Santander. No me dejan, entonces departamento del norte de Santander. Pero en todo este periodo, Pamplona ha jugado con Bucaramanga, porque Pamplona hacía parte del departamento de Bucaramanga creado por Reyes. Entonces, ¿de dónde viene el desenlace? De que el obispo de Pamplona y los pamploneses negocian con los cucuteños y les dicen, muchachos, nos vamos con ustedes, abandonamos Bucaramanga. ¿Y cómo voy yo? ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? Y es muy sencillo. A mí me dan el Tribunal Superior Judicial para Pamplona. A mí me dan la mitad del presupuesto para carreteras y puentes. Entonces, cuando Pamplona se voltea hacia Cúcuta y se viene con Cúcuta, blanco es la gallina lo pone. Tenemos entonces la ley 25 del 14 de julio de 1910 de una sencillez impresionante. Se crea el departamento de Norte de Santander con capital en San José de Cúcuta, con las provincias antiguas de Cúcuta, Ocaña y Pamplona. Y se mantienen las provincias que integran, que son 3. Ahora, lo que quedó atrás se conservará el nombre de Departamento de Santander. O sea, no vamos a pelear con Bucaramanga, quédense con su pinche nombre de Santander. No vamos a pelear. Nosotros nos vamos a llamar Norte de Santander. Nos llevamos 3 provincias, se acabó el carbón y Pamplona dice, vamos para adelante. Y ahí ya es imposible. Sí. En ese entonces un obispo Manzanillo. Sí. Que es justamente uno, y además ese obispo tiene un pequeño problemita. Es nada más y nada menos que Evaristo Blanco, que había sido obispo del Socorro San Gil, y ahora viene a ser obispo de Pamplona. O sea, más traidor no puede ser. Y entonces nace el Departamento Norte de Santander. Lo que quedó atrás se llamará Santander, no como después se inventaron, que Santander del Sur, que nunca existió. Y ahí aparecen 2 hombres claves. El presidente Ramón González Valencia, que pone el publíquese y ejecútese. Sanciona la ley. Emilio Ferrero, que lo pone de presidente de la Asamblea Nacional. O sea, es el momento clave estelar. Y aprovecharon. Que les vaya muy bien y que les vaya bien y váyanse. Podemos hacer en unos minutos que hemos pedido, el tiempo es muy limitado, pero nos han cedido unos minutos para la participación de ustedes. El público, ¿alguna inquietud al respecto? ¿Ahondar en algún tema específico? ¿Personaje, idea, situación, coyuntura? Yo quiero agregar algo, Silvano. Podemos hacer una pregunta clave. En esta separación de departamentos, en esta fragmentación de antiguos departamentos, ¿quién ganaba? ¿Quién es el gran ganador? Para mí el gran ganador de este proceso de desintegración de los 9 estados soberanos es el Estado central. Porque ellos decían, vamos a torcerle el pescuezo al regionalismo, a los departamentos gamonales, para que todas las decisiones los tome el presidente de la República en Bogotá. Obedezcan a Bogotá. El gran ganador es el Estado Nacional. Una pregunta. El nombre Norte de Santander se lo da en definitiva Ramón González Valencia. Está en la ley precisamente. Emilio Ferrero. ¿Quién es el que da el nombre? Emilio Ferrero. Emilio Ferrero presidía. Es que es el nombre menos problemático porque no podían quitarle a Santander el nombre.
Es que la propuesta original es que ellos se queden con el nombre de Santander y Bucaramanga pasa a llamarse García Rovira. Y eso era imposible de que Bucaramanga aceptara eso. Y yo creo que En el proyecto de ley originalmente habían dicho que se llamara Santander del Norte. Cuando redactan el texto final, que es corto y sencillo, Emilio Ferrero, que dirige la discusión, él dice, semánticamente esto es Norte de Santander, porque el otro se va a quedar simple y llanamente Santander. póngale la firma, Emilio Ferrero. Emilio Ferrero Pues Troconis. para eso es presidente de la Asamblea Nacional. En ese periodo de Reyes hubo una persecución contra los líderes guerreros liberales del Ejército Revolucionario Liberal de la Guerra Unida. El gobierno conservador los sometió y los persiguieron y a muchos los mataron. Fueron perseguidos los líderes liberales de la posguerra. Julio Uribe, Camila Herrera, Gustavo Legrand, Rafael Leal Villamizar, todos los líderes guerreros eso fueron perseguidos y arrinconados y ahí de cierta manera perdieron cierto poder político. El único que saca algo de la cabeza es Rafael Uribe. Puede que usted tenga razón, pero le quiero decir, es decir, puede que usted tenga razón. Cuando terminó el periodo, Ramón González Valencia, en 1910, le llegaron muchísimos telegramas y cartas de todo el país que él mandó publicar. Y hay muchas de las cartas y telegramas que le dicen lo siguiente: muchas gracias, señor presidente Ramón González Valencia. Su gobierno es como el gobierno de Manuel María Mayarino. ¿Qué querían decir con esto? Que el gobierno de Manuel María Mayarino fue bipartidista. El gobierno de Ramón González Valencia fue bipartidista. Por lo tanto, pacificó el país. Y Ramón González Valencia, al despedirse, dice: le entrego el país a la Unión Republicana, a Carlos R. Restrepo, que durante 4 años hizo un gobierno bipartidista. Yo soy partidario del Frente Nacional que se formó en el 58, porque yo pienso que los gobiernos de un único partido son fatales, y los mejores han sido los de Frente Nacional. El primero, Manuel María Mayarino. El segundo, Ramón González Valencia. Un gran presidente. Mire, hay otro detalle que es muy significativo si tenemos que escribir una nota juiciosa sobre cómo fue posible Norte de Santander. Yo le dedicaría un capítulo a los personajes ya del ámbito local. Obvio que tenemos que echar adelante en la perspectiva al presidente, Ramón González Valencia, pero Emilio Ferrero Troconis juega un papel extraordinario, pero para producir el acto administrativo. Pero mire, la implementación de la asamblea fue sumamente tortuosa. El general Leonidas Durán es uno de los principales actores en posibilitar, en lograr consensos locales y regionales para poder integrar la asamblea primera. Porque el departamento inicia sus labores el 20 de julio, pero ahí queda clarísimo, no hay asamblea. Hasta que no existe la asamblea y no se puede empezar a armar el gobierno, no funciona en realidad el departamento. Vea, el departamento de Cúcuta tuvo unas complicaciones tremendas para poder gobernar. Los gobernadores, ¿dónde cree usted que se posesionaban los gobernadores? Si no había asamblea departamental. En el Consejo Municipal de Cúcuta, ahí encuentro los gobernadores jurando su posesión en el Consejo Municipal de Cúcuta. Entonces la ciudad capital, San José, la que está llevando el liderazgo, y el Consejo de alguna manera está sustituyendo o apoyando al gobernador. Los gobernadores, el gobernador el que trabajamos esta mañana, Francisco Sorzano, que fue el primero, Emilio fue el último del departamento, el último fue Cote Bautista. Ellos todos juraron aquí en el Consejo. Ahora, cuando digo que debemos estudiar los actores y el rol político que ejercieron, hay que mirar también las contiendas originales. Mire, después de creado el departamento, en ausencia de normatividad local, ¿qué les tocó hacer? Empezar a ordenar la casa, los municipios.
eliminar municipios, lo primero que hacen es eliminar el municipio de San Luis y lo adhieren a Cúcuta, a San José. Luego tienen que aplicar la ley de honores, que es del 20, pero antes de eso tienen que, como no tienen las ordenanzas que se necesitan, producir una ordenanza que la lideró Leonidas Durán para hacer una cosa extraordinaria, Armando, y es: vamos a poner como nuestras las leyes que hay en el departamento de Santander. Hacen una ordenanza para decir todas las ordenanzas anteriores, que son las que arman el gobierno, para poder armar nuestro gobierno tenemos que tomarlas de Santander y las hacen como propias. En los documentos públicos, ¿cómo será que aún existiendo ya Norte de Santander siguen publicándose las revistas de instrucción pública? Todavía en el departamento de Santander empiezan a publicarle, o sea, sigue una tradición, siguen muy colgados del departamento de Santander. O sea, es muy complicado después del 20 de julio, del 10 y hasta el 12, y no logran consolidar. Entonces, esa partecita está por trabajarse, porque creo podemos explicar lo difícil que fue consolidar el departamento. Pero hay una cosa que a favor del norte de Santander. El norte de Santander empieza a funcionar el 20 de julio de 1910, pero en 1909 funcionó a la perfección el departamento de Cúcuta, Sí. cuyo gobernador fue nada más y nada menos que el gran patricio de Piedecuesta, Francisco Sorzano, ministro de guerra, de la cuerda íntima de Rafael Reyes, embajador de Colombia en Bolivia. Ese prohombre, que sería el padre del que fundó la radio Bucaramanga, Gustavo Sorzano, hizo una gobernación extraordinaria del departamento de Cúcuta, que es el antecedente inmediato del norte de Santander, y enseñó que podía ser departamento. Pero el problema es que él era de Reyes. Y Era de Piedecuesta. Pues sí, pero de la corriente de Reyes, de la corriente de Reyes, y es obvio que tienen que prescindir de él casi de inmediato, y por eso entra rápidamente Cote Bautista. Cote. Creo que estamos... Sí. Porque técnicamente no es un golpe de Estado. Es, digamos, pongámosle un Fujimorazo. Pero resulta que él cierra el Congreso, pero abre la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. O sea, la reemplaza inmediatamente. Bueno, mucha gente consideraba que él era un dictador. Y de hecho respiraron cuando se fue. Porque él abandonó la presidencia y se fue para los Estados Unidos. Ahí les de hueso. Pero él tomó las medidas para funcionar con la legalidad. Mire, yo... Yo quisiera decirles una cosa ya para terminar, porque se nos agotó el tiempo, y es la siguiente. Realmente esa rivalidad que ha habido entre Norte de Santander y Santander es una rivalidad que ha producido efectos negativos en el desarrollo de la región. Es una rivalidad que ha permanecido en el tiempo. Antiguamente, por ejemplo, Bucaramanga surgió con el estímulo de las gentes de Pamplona y de Girón. Bucaramanga dependía de Pamplona, la provincia de Pamplona llegaba hasta Bucaramanga. Y como lo narra muy bien el doctor Armando Martínez Garnica, que acaba de publicar el libro sobre los 400 años de Bucaramanga, que se cumplen el 22 de diciembre próximo, narra ese escenario, cómo surgió Bucaramanga de la nada, gracias al estímulo de las gentes de Pamplona y de las gentes de Girón. Hoy en día, esa interrelación, o digamos que en el resto del siglo XX para acá, no ha funcionado y se han mantenido como regiones aisladas. Y yo creo que es el tiempo de que esta región del Gran Santander pueda reanimarse, pueda fortalecerse, pueda fijar objetivos comunes y pueda fijar escenarios de desarrollo que les permita salir adelante. Uno ve que la región Pacífico tiene un enorme desarrollo. La región de Antioquia, junto con Córdoba y ahora con Chocó, también. La región de la costa atlántica, uno ve muchos puntos de integración. En el oriente colombiano no los vemos.
Y yo creo que eso es una cosa que hay que remediar y nos debe quedar como conclusión este foro donde nos permitió analizar cómo surgieron estos territorios de los Santanderes, cómo se han mantenido en el tiempo, que nos permita también hacer ese llamado hacia el futuro de cómo es necesaria esa integración para que esa fuerza común de los dos Santanderes permita escenarios de desarrollo y permita escenarios de importancia hacia el futuro. Gracias, doctor Eduardo. Gracias, doctor Armando. Finalmente, gracias a ustedes por su asistencia. Finalmente, estoy obligado a plantear algo en consonancia con lo expuesto por el doctor Eduardo, y es lo siguiente. Norte de Santander tiene una situación, digamos, su nacimiento fue tortuoso, su consolidación un poco más, pero hay unas consecuencias muy complicadas. El territorio le dio la espalda al país. No hemos logrado consolidar identidad, o sea, la norte santanderinidad, que es un concepto vacío que no hemos podido llenar aún. Nos falta construir la historia general del departamento, nos falta hacer trabajo más etnográfico, mirar cuáles son nuestros verdaderos elementos identitarios y mirar cómo nos integramos más al país, ¿sí? Y al viejo Santander. Hay que resolver problemas muy complicados, por ejemplo, en el ordenamiento territorial. El futuro del ordenamiento territorial del país son las zonas metropolitanas. ¿Cómo es posible que un barrio de la zona urbana, un barrio de San Alberto Cesar, sea territorio de Norte de Santander? ¿Cómo vinculamos un barrio de San Alberto a la vida política, cultural, económica del departamento de Santander? Es imposible. La Esperanza, bueno, unos problemas limítrofes como un barrio de Ocaña pertenece al Cesar, el municipio de Rodioro. González está partida en dos. El territorio vital, cultural, humano de González pertenece al Cesar, pero la vida económica la tiene con Norte de Santander. O sea, Norte de Santander es una anomalía territorial, en realidad. Eso es. Nos queda mucho por reflexionar. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que es un principio para repensar las condiciones de existencia de nuestro territorio departamental. Es importante agradecer al doctor Olger García y a la Academia de Historia del Norte de Santander el empeño que ellos pusieron en la organización de este foro, y debido a ello es que precisamente el doctor Armando Martínez y yo estamos aquí, lo mismo que el doctor Silvano Pavón, quien ha moderado estupendamente este conversatorio. Entonces es importante dejar ese testimonio. Qué interesante momento el que acabamos de presenciar en compañía de nuestros invitados. Le agradecemos por acompañarnos. De esta manera culminamos con esta presentación, no sin antes agradecerles también a ustedes por vincularse a estas actividades que programa la 18ª Fiesta del Libro en Cúcuta. Los invitamos a que ubiquen todas las actividades en la Feria del Libro en nuestras redes sociales, @FL Cúcuta, y las bibliotecas de Julio Pérez Ferrero, @Biblioteca Cúcuta. También pueden consultar las carteleras donde encuentran publica toda la información, y no olviden visitar nuestro stand donde encontraremos las mejores ofertas. La fiesta continúa en la tarima principal con las presentaciones de William Ospina y su libro Poesía Completa. Que tengan una feliz noche.